Hola a todos, a todas y a todos. Mi nombre es Luciano Muñoz y el día de hoy les traigo el segundo video de esta tanda de alimentación consciente junto a Repaso Online sobre un tema que es bastante interesante e importante para mí, eh, porque no se toma mucho con respecto a nuestra formación de pregrado, ¿ya? Y esa es los principios básicos de una consulta nutricional. ¿Ya? Para la presentación de hoy día vamos a tener esta hoja de ruta que se desglosa de esta forma. Primero vamos a tener una introducción y algunas definiciones, después la epidemiología mundial y nacional de la obesidad, las causas y consecuencias de la obesidad, anamnesis en nutrición, examen físico en nutrición, diagnóstico nutricional integrado, algunas conclusiones y reflexiones y las referencias bibliográficas como siempre. Bueno, esta es la primera definición con la que nos encontramos y es el estado nutricional. Y este estado nutricional va a dar cuenta de un equilibrio o desequilibrio, pero en general del equilibrio que se encuentra entre la ingesta calórica de un individuo y su gasto energético, ¿ya? O sea, básicamente en cuánto nosotros consumimos y cuánto nosotros gastamos esa energía, ¿ya? A modo global, este concepto de estado nutricional está incluido en la definición de nutrición, ¿ya? Y que es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo, ¿ya? Y esta nutrición va a ser bastante importante al momento de nosotros definir la salud de un paciente y de un individuo en general, ¿ya? Y no solamente con lo que tiene que ver con nutrición específicamente, sino que con todo lo que significa la salud de un paciente o la enfermedad, ¿ya? Y este estado nutricional, como mencionábamos anteriormente, puede dividirse en tres grandes categorías, ¿ya? Una desnutrición, una persona que sea eutrófica o normal, y una obesidad o sobrepeso, ¿ya? Y aquí es lo que nosotros encontramos un poquito más abajo, que es la contraparte de la nutrición, ¿ya? La malnutrición. Y este va a ser un desequilibrio entre esta ingesta calórica y el gasto energético de nuestros pacientes, ¿ya? Ahora, esta malnutrición, como mencionamos anteriormente, en base al estado nutricional, se va a dividir en dos grandes rasgos, ¿ya? Porque estamos hablando de lo que no es común, ¿ya? La malnutrición por déficit y la malnutrición por exceso, que como pueden ver en la imagen y como pueden deducir por su nombre, la malnutrición por déficit tiene que ver con un aumento en el gasto calórico o una reducción en la ingesta calórica, ¿ya? Versus la malnutrición por exceso, que es todo lo contrario, un aumento en la ingesta de calorías o una reducción en el gasto de esas calorías, ¿ya? Y por lo tanto, estos dos procesos, me refiero en el caso de la malnutrición por déficit, el aumento del gasto energético o la disminución del consumo de calorías no son excluyentes, ¿ya? Y pueden estar en un mismo paciente y pueden ambos estar dando como producto final una malnutrición por déficit. Al igual como en la malnutrición por exceso, pueden estar en conjunto el aumento de ingesta calórica o la disminución del gasto energético, ¿ya? Eh, y en esta presentación nos vamos a dedicar principalmente a lo que es la malnutrición por exceso, como ya les hice un spoiler en la hoja de ruta, porque en las últimas décadas, con todo lo que ha evolucionado la salud pública, con todo lo que ha evolucionado los medios de difusión, las leyes, el acceso a oportunidades y etcétera, la malnutrición por déficit, al menos en nuestro país, ha ido disminuyendo, ¿ya? En todas las edades y al contrario, la malnutrición por exceso ha ido en aumento, ¿ya? Y nos encontramos actualmente en una epidemia de obesidad, ¿ya? O de sobrepeso. Que ahora a continuación vamos a ver las definiciones, ¿ya? En la malnutrición por exceso nosotros podemos encontrar sobrepeso y obesidad, ¿ya? El sobrepeso es la condición en la que una persona está fuera aumentado de su peso ideal en base al índice de masa corporal, ¿ya? Y que tiene riesgo de desarrollar obesidad. Mientras que la obesidad es una enfermedad crónica, caracterizada por el aumento de grasa corporal en general, ¿ya? Asociada a un riesgo en salud, ¿ya? Y en base a eso existen diferentes
tipos de obesidad y diferentes riesgos asociados, ¿ya? Y la más importante para nosotros es la obesidad central, ya que todo lo que tiene que ver con el tronco, ya que esta va a ser la principal causa de factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Em, y para mí, lo que quiero que se lleven de esta diapositiva, principalmente de esta lámina, es que la obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria, ¿ya? Y prevenible, eso es muy importante, ¿ya? Esas tres cosas, crónica, inflamatoria y prevenible, es muy importante porque muchas veces la gente no toma en consideración la obesidad como una enfermedad, ¿ya? ¿Y por qué les digo? Porque de repente cuando nosotros incluso hacemos historias clínicas, nosotros no nos fijamos en el estado nutricional de nuestro paciente. O sea, ponemos hipertensión, ponemos diabetes mellitus, ponemos, no sé, que hace tiempo tuvo un infarto, que tuvo una cirugía por tal cosa, pero nunca o rara vez vemos escrito como dentro de los antecedentes mórbidos, obesidad o sobrepeso, o no sé, obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿ya? Entonces es importante porque esta obesidad eh, a pesar de ser una enfermedad por sí sola, va a condecir o va a poner en riesgo a las personas que la padecen de sufrir múltiples otras enfermedades que tienen que ver principalmente con el área metabólica, ¿ya? Entonces, es un factor de riesgo y una enfermedad a la vez. Ahora, ¿cómo nos encontramos con respecto a la epidemiología en el escenario mundial? Y aquí hay como algunos datos sacados de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Y podemos ver de que desde 1975 hasta ahora se ha triplicado la cantidad de personas con obesidad en el mundo. Así como los datos que vienen después son todos del 2016, podemos encontrar que en ese año, hasta ese año, más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años eran sobrepesos, ¿ya? O estaban sobrepeso. Así también, más de 650 millones de esos 1.900 eran obesos. Y también el 39% de las personas adultas estaban sobrepeso y el 13% estaba en un estado de obesidad, ¿ya? Por lo tanto, podemos deducir solamente de esos dos porcentajes que en su conjunto la malnutrición por exceso sobrepasa tanto la malnutrición por déficit como las personas eutróficas combinadas, ¿ya? Y también el 41 millones de niños menores de 5 años están en sobrepeso o son obesos, ¿ya? Y esto es sumamente importante porque si lo vemos desde una parte más general, nos podemos ver que esta obesidad no aparece de la nada, sino que aparece desde pequeños, ya aparece eh, desde que a nosotros nos inculcan cómo comer, qué cosas comer, cuáles son las fuentes de macronutrientes y todo eso tiene que ver con un tema social, ¿ya? Cada persona lo aprende de forma diferente y cada persona lo aplica de forma diferente en base a lo que aprendió. Por lo tanto, el hecho de que los niños también tengan un aumento en la obesidad va a implicar que en el futuro esos mismos niños van a tener más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y la misma obesidad, obviamente. Ahora, ¿qué nos encontramos en el escenario nacional? ¿Ya? Nosotros quisiéramos pensar que las cosas son más alentadoras, pero la verdad es que no es así. ¿Ya? Nos encontramos con la encuesta nacional de salud del 2016-2017, que el estado nutricional, como yo les decía, eh, son muy pocas las personas que son enflaquecidas o que están en desnutrición, ¿ya? Un 1,3% de toda la población. Normal, un 24,5%. Y todo el resto de personas es sobrepeso, obeso o obeso mórbido. Ya que después vamos a ver la diferencia más adelante, pero de aquí hacia adelante son todos malnutrición por exceso, ¿ya? Y si sumamos esos porcentajes, son mucho más que los que podemos encontrar entre las personas normales y enflaquecidas. Entonces es un escenario preocupante con respecto al estado nutricional. Y ahora, nosotros nos preguntamos por qué se dará esto, por qué la gente tiene más sobrepeso que estados eutróficos, estados bajo peso. Y nos encontramos con lo siguiente, también de la encuesta nacional de salud del mismo año, que el sedentarismo es un 86,7% a nivel nacional, ¿ya? Y si comparamos con por ejemplo, perdón,
la barra verde es la de encuesta nacional 2003, la barra amarilla es la encuesta nacional 2009-2010 y la barra azul es la del 2016-2017. Ya, entonces nos encontramos que este sedentarismo en el último mes corresponde a las personas que no han realizado en el último mes, valga la redundancia, ejercicios por lo menos 3 veces a la semana. ¿Ya? Y nos encontramos que a lo largo de los años, de las diferentes encuestas nacionales que se han hecho, no es mucha la diferencia, la verdad. Y que hay leve, mayor prevalencia del sedentarismo en las mujeres. Así como también hay un mayor sedentarismo a edades más avanzadas, ¿ya? Que también es una parte que estaba en la encuesta nacional de salud, pero que no puse aquí por un tema como de diapositivas, pero está, ¿ya? Si ustedes lo buscan, está. Y además se quisieron hacer un análisis con respecto a los años de estudio versus el sedentarismo. Y encontraron que a mayor años de estudio, digamos mayor de 8, hay menor sedentarismo, ¿ya? Y con una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, hay una relación entre años de estudio y el sedentarismo, ¿ya? Inversamente proporcional. También encontramos otro factor importante que quisieron evaluar en la encuesta nacional de salud, que es el consumo de frutas y verduras, ¿ya? Y que estas son por lo menos 5 porciones al día, ¿ya? De frutas y de verduras. Y encontramos que la verdad, 15% es muy poco. O sea, es casi como el resto de porcentaje que le faltaba para el sedentarismo. Ya que el sedentarismo era como 88%, entonces todo el otro resto era el 15% que consume fruta. Adecuadamente me refiero, porque uno puede consumir 1 o 2 frutas al día, pero lo ideal es de 5 a más, ¿ya? Y encontramos que el mayor grupo etario se da entre los 30 a 49 años aproximadamente, el mayor consumo de fruta. Y que también quisieron evaluar el tema de los años de estudio versus el consumo de fruta y encontraron que no había una relación estadísticamente significativa. Por lo tanto, no hay relación entre mayor años de estudio, mayor consumo de fruta, ni viceversa. Y aquí les quise poner esta diapositiva porque la obesidad, y estamos hablando de obesidad primaria, la obesidad que es a causa de que no tiene una etiología, que tiene una etiología, pero que es causada principalmente por efectos ambientales y cómo nosotros llevamos nuestra vida, porque la obesidad secundaria es la que se produce debido a una patología de base. Aquí refiriéndonos a la obesidad primaria, tiene múltiples causas, ¿ya? Tiene factores genéticos, factores metabólicos, factores endocrinológicos y ambientales, ¿ya? Y todo eso nos va a llevar en su conjunto a la obesidad o a la no obesidad, o sea, si es que manejamos de forma adecuada estos factores, ¿ya? Y considerando las consecuencias, son muchas más, ¿ya? Tenemos alteraciones metabólicas, alteraciones cardiovasculares, alteraciones de la respiración, alteraciones digestivas, osteoarticulares, neurológicas, gonadales, oncológicas y psicoemocionales, ¿ya? Que muchas veces no todas son tomadas en cuenta. O sea, nosotros decimos una persona está un poco sobrepeso, está con obesidad, etcétera. Nos preocupamos principalmente de aspectos físicos y de alteraciones cardiovasculares, pero en general hay un amplio espectro de muchas otras consecuencias, ¿ya? Sin que una sea más importante que la otra. Por lo mismo, no debemos dejar de lado ninguna, ¿ya? Y tenemos que ponerle atención a todas. Ahora, yendo un poco más a lo que tiene que ver con ya la evaluación nutricional como tal, aquí les traigo como un poco anamnesis próxima, remota y examen físico. Y la verdad es que no dista mucho de una, por lo menos en los principales, como en lo inicial, no dista mucho de una evaluación general como por cualquier otra razón me refiero. Los antecedentes personales, todos estos son muy importantes: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad. ¿Por qué? Primeramente, nombre completo porque también va muy relacionado de la nacionalidad y de las regiones donde nosotros nos encontramos. Si es que hay alguna persona que es extranjera, alguna persona que es indígena, alguna persona que es chilena pero que no pertenece a pueblos originarios, etc. Esos son datos sumamente importantes para nosotros evaluar el estado nutricional de nuestro paciente. El sexo, importantísimo por lo que ya veíamos, diferentes prevalencias de enfermedades, diferentes prevalencias de factores de riesgo, etc.
la fecha de nacimiento y la edad por los diferentes patrones que se dan a diferentes edades. No vamos a evaluar de la misma forma a un niño versus a un adulto, ¿ya? Y un alcance muy importante es de que esta diapositiva en general es para adultos, es como de medicina interna, no de pediatría. Por lo tanto, todo esto que vamos a ver, los parámetros son en un adulto mayor de 18 años o mayor de 15 años en general, y la evaluación nutricional en adolescentes y en niños es totalmente diferente. Ya tiene algunas similitudes, obviamente, pero los valores, las cosas que se miden y todo, son completamente diferentes en cuanto a cálculo. ¿Ya? Profesión y oficio, escolaridad, dirección, estado civil y previsión, ese pack nos va a dar en cuanto a los ambientes socioeconómicos y demográficos de nuestro paciente, ya que también son sumamente importantes al momento de evaluarlo, de evaluar las causas y de evaluar las consecuencias y cómo nosotros vamos a tratar a ese paciente. ¿Ya? Y la anamnesis próxima, que se divide en el motivo de consulta, que esta es la molestia o razón principal por la que viene, no sé, tos, no sé, cefalea, etcétera, y la enfermedad actual ya es como el relato espontáneo de parte de nuestro paciente con respecto a ese síntoma general, o sea, ese síntoma por el cual consultó, ¿ya? Y como dato muy importante para todas las especialidades, no solo para nutrición, es importante agotar el síntoma. Y siempre yo me guío por el Atilef, que es como para el dolor, eh, que es una sigla súper como práctica, si pueden búsquenla, y idealmente hacerlo para todos los síntomas, no solamente para el dolor, ¿ya? Eh, Traducido esto en que hay que agotar el síntoma, ya no se les puede pasar nada de esa molestia principal. Después tenemos la anamnesis remota, ¿ya? Y aquí nos vamos a detener un poco más porque esto es como lo más como no lo más importante, pero es como algo donde hay harto que picar en cuanto a nutrición. Los hábitos como tabaquismo, alcohol, drogas, si es que están presentes, si es que están presentes o no, y en caso de que estén presentes, cada cuánto, con qué frecuencia. Tabaco, por ejemplo, cuántos cigarrillos al día, a la semana, o paquetes, paquetes en un día, paquetes en semana, son importantes anotarlos. El alcohol, la cantidad de tragos semanales que se consumen o diarios también son importantes. Y las drogas, ¿con qué frecuencia? Antecedentes mórbidos personales, es que el paciente presenta desde ya una patología de base, obesidad, diabetes mellito, hipertensión, todas esas patologías son sumamente importantes al momento de hacer un diagnóstico nutricional. Antecedentes quirúrgicos, es sumamente importante también porque la evaluación nutricional en un paciente, y esto estamos hablando de un paciente hospitalizado, un paciente postoperatorio, un paciente en alguna unidad de atención especial como la UCI o como la unidad de atención de pacientes críticos, es muy diferente a una evaluación nutricional ambulatoria, ¿ya? Entonces también es importante tener eso en consideración. Los medicamentos que los pacientes toman, si es que toman medicamentos, cada cuánto, con qué frecuencia, cuál es el dosaje del medicamento. Idealmente también saber si es que ellos saben para qué sirven, porque eso nos va a hablar de adherencia a tratamiento. Principalmente eso. La alimentación es muy, muy importante, obviamente, con lo que estamos hablando. Si es que existen restricciones de algún tipo de alimentos, si es que existe restricción de sal, de azúcar, de alimentos de origen animal. Importante saber todo eso. Y más adelante vamos a ver como con más detalle el tema de la anamnesis remota en alimentación, ¿ya? La micción y los hábitos intestinales es importante, la percepción del paciente o cómo el paciente relata sus hábitos miccionales e intestinales durante el último tiempo, si es que ha tenido diarrea, si es que ha tenido problemas para ir al baño, si es que alguno de la orina o las heces tienen alguna coloración diferente, algún olor diferente, etc. El sueño y la vigilia, que también afectan obviamente a todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, la actividad física, cada cuánto, qué tipo de actividad física, si es aeróbica, si es que es muscular, si es que también si es que puede ser si es guiada o si es que es como auto dosificada, por así decirlo. Antecedentes ginecobstétricos, en caso de que la paciente sea mujer, es importante. Si es que ha tenido si es que está embarazada, si es que no está su última regla, si es que toma anticonceptivos orales, si es que ha estado embarazada, si es que ha tenido algún aborto, si es
todos esos datos que son sumamente importantes en la historia clínica de una mujer, importante también considerarlo. Alergias, alergia a todo tipo de cosas, eh, al polvo, al polen, a algunos medicamentos, a alimentos, etcétera, porque eso también va a influir en la forma en que nosotros vamos a proceder a recetar ciertas cosas. Si es que está en el GES o en el auge de algo, tampoco está de más saberlo. Y antecedentes mórbidos de familiares directos, ya que ahí está mal escrito, lo siento. Pero es importante saberlo si es que los papás o los abuelos han tenido algún tipo de enfermedad cardiovascular, algún tipo de cáncer, los abuelos si es que están vivos o no y por qué fallecieron, los papás también en el caso de los pacientes mayores, o en general de todos los pacientes, porque uno nunca puede saber, uno nunca sabe, no puede asumir que porque una persona, un paciente joven, sus papás están vivos. Y de los hermanos también es muy importante si es que tienen alguna enfermedades metabólicas, si es que tienen alguna enfermedad genética, o también si tienen alguna enfermedad cardiovascular, o en el caso de que haya alguna disfunción, la razón de esta disfunción. Y con respecto al examen físico en nutrición, bueno, un examen físico general como corresponde para cualquier paciente, también un examen físico segmentario de céfalo-caudal, y sumamente importante, estigmas de alguna enfermedad, si es que tiene, no sé, estigmas de daño hepático crónico, si es que tiene estigmas de, no sé, de alguna enfermedad inflamatoria, alguna enfermedad eh, reumática, por ejemplo, etcétera. Ya son importantes para enfocar nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. Signos vitales como en cualquier paciente, la condición muscular, que la vamos a ver un poco más adelante, cómo nosotros podemos clasificar la condición muscular de un paciente. La hidratación, sumamente importante porque nos puede falsear cualquier otro parámetro que nosotros estemos evaluando, y la evaluación de la dieta. ¿Ya? Y aquí me quería detener un poco, hay muchas formas de evaluar la dieta, puede ser con algún tipo de cuestionario, puede ser con algún tipo de medida que ustedes tengan en su consulta, pero lo ideal es preguntarle al paciente qué comió en las últimas 24 horas, por ejemplo. Que les describa un día normal en su vida, de qué es lo que come, cada cuánto come, los horarios, de nuevo si es que tiene alguna restricción en alguna alimentación, si es que el paciente cocina, si es que no cocina, la frecuencia de compras de alimentos, por ejemplo, de alguna de estas cadenas de comida rápida o de consumo de productos envasados, etc. Eso es sumamente importante. ¿Ya? Ya como dentro de lo que es el examen físico como tal, así como evaluación nutricional, el diagnóstico nutricional integrado, ya que es un conjunto de medidas que nosotros vamos a utilizar para evaluar a nuestros pacientes en diferentes ámbitos. Y dentro de eso tenemos el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, algunas medidas y parámetros para el compartimiento muscular, pliegues cutáneos y exámenes complementarios, ¿ya? Bueno, con respecto al índice de masa corporal, como puede que sepan o no, es un indicador que nos va a permitir clasificar el estado nutricional que habíamos hablado nosotros al inicio de nuestro paciente. Ya en base a esto nosotros vamos a decir si nuestro paciente está en desnutrición, eutrófico o en sobrepeso o algún tipo de obesidad. ¿Ya? Y para ello utilizamos el peso y la talla, dos medidas que son sumamente fáciles de medir y que podemos hacer en cualquier consulta. Y aquí tenemos la fórmula del índice de masa corporal, que es el peso en kilos partido en la talla al cuadrado, en metros. ¿Ya? Y como podemos ver aquí, la medición del peso, la medición de la talla nos va a dar el índice de masa corporal. ¿Ya? Bueno, y ahora vamos a ver la técnica de la medición del peso, ya de forma muy general. Y vamos a encontrar que esta medición del peso puede ser a través de dos dispositivos, ¿ya? Puede ser a través de una balanza o de una báscula, que son estos dispositivos que se encuentran generalmente en APS. Y debemos asegurarnos de dos cosas antes de que entre nuestro paciente, que es que este dispositivo se encuentra en una zona plana, firme y horizontal, y también que esté calibrada, ¿ya? Debemos ubicar a nuestro paciente en el centro de la plataforma, en esta posición que está acá, ¿ya? Mirando hacia el frente de la balanza de la báscula, con los hombros relajados y erguidos, ¿ya? La idea es que se pese al paciente con la menor cantidad de ropa posible y descalzos, ¿ya?
si es que esto no se puede, se le pide al paciente que se quite la mayor cantidad de accesorios y de cosas de los bolsillos que pueda tener, ¿ya? En el caso de la balanza puede ser automática, automática en el sentido de que le dice al paciente cuando se sube, digital, ¿ya? Eh, que le dice al paciente cuando se tiene que subir y aparece después de un par de segundos la medición del peso. O puede ser de estas balanzas que son con los numeritos y que se van con este círculo que se va rotando a medida que aumenta el peso. Ahí debemos esperar que se tranquilice un poco la balanza para ver adecuadamente cuál es el peso del paciente. ¿Ya? Y en el caso de la báscula, esta báscula lo que hace es que el peso que está en la plataforma se ve representado en esta parte de la báscula. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente se sube, este medidor se va a ir hacia arriba. ¿Ya? Entonces, eso va a significar que nosotros tenemos que agregarle peso con la viga que está en la parte de abajo. ¿Ya? Y debemos correrla hacia la derecha. En el caso de que esto esté hacia abajo, significa, o que el medidor de acá esté hacia abajo, significa que la viga está muy cerca del medidor, por lo tanto, debemos correrla hacia la izquierda, ¿ya? Y ahí podemos ir viendo que a medida que nosotros vamos acercándola hacia la derecha, va a ir bajando, a medida que nosotros lo vamos moviendo hacia la izquierda, va a ir aumentando, ¿ya? Y la idea es que aquí hay una marca, por lo tanto, la idea es que las dos marcas, tanto de la parte móvil de la báscula como de la parte fija, se alineen, ¿ya? Y ese va a ser el peso de nuestro paciente. Después, con la medición de la talla, es bastante similar la postura que debe poseer el paciente, ¿ya? Y este puede ser con un estadímetro portátil o un estadímetro que generalmente está integrado dentro de la báscula, ¿ya? El paciente debe estar en la misma posición, descalzo, sin gorro y sin adorno en el pelo y sin moños, ¿ya? Por lo tanto, las personas con el pelo largo deben estar con el cabello suelto, ¿ya? El paciente ahora se va a poner de espalda hacia la pared o de espalda hacia la báscula, ¿ya? Y es importante asegurar varias cosas. Primero, que los puntos como son la cabeza, el tórax, las nalgas y los talones que estén en contacto con la pared, ¿ya? Y que la posición de los pies del paciente sea esta, ¿ya? En una forma en la que se conectan a través de los talones y hacia anterior, por decirlo de alguna forma, están en una forma de V, ¿ya? No es así y tampoco así, ¿ya? Y además debemos asegurarnos de que el plano de Frankfurt, que es este que está acá, que es una línea imaginaria entre el orificio del oído y la base de la órbita del ojo, ¿ya? Esa línea debe estar formando un ángulo de 90 grados con la pared, ¿ya? Para que la medición sea la correcta, ¿ya? Después se le debe solicitar al paciente que inspire y que expire de forma profunda algunos segundos para nosotros en ese intertanto bajar el estadímetro y poder medir la altura de nuestro paciente. Y después esos dos datos nosotros los ponemos en la fórmula y tenemos el índice de masa corporal, ¿ya? Y este índice de masa corporal nos va a indicar según su valor, que por honor al tiempo no los voy a repetir, no los voy a decir todos, pero lo normal es de 18,5 hasta 24,9, ¿ya? Generalmente es como de 5, ¿ya? Esa es como la mnemotecnia, de 5 en 5 o de 4,9 para no alcanzar a tocar el 5, por así decirlo, o el dígito que viene después, ¿ya? Esa es como la mnemotecnia. Y eso con respecto al índice de masa corporal. Ahora tenemos la circunferencia de cintura, que es una medición que nos va a permitir obtener la distribución de grasa abdominal y también algunos factores de riesgo con respecto a la obesidad, ¿ya? Ahora, el paciente debe estar de pie y sin ropa que cubra el torso. Hablamos de tórax y de abdomen. Idealmente se debe medir con una cinta métrica flexible y no extensible, ¿ya? Se debe identificar un punto un punto medio entre la costilla y la cresta ilíaca en su parte superior, ¿ya? Y este punto medio va a ser la cintura, y es a través de ese punto donde nosotros debemos pasar la cinta métrica, ¿ya? Se le pide al paciente que inspire y que expire, y en esa expiración nosotros medimos
el diámetro máximo de la circunferencia de cintura. ¿Ya? Y es muy importante que la cinta debe estar en contacto con la piel sin apretar demasiado y sin que nuestros dedos estén entre la cinta métrica y la piel del paciente, porque puede falsear los datos. ¿Ya? Y estas son las mediciones como óptimas para los pacientes de sexo masculino y sexo femenino. Para las mujeres hay, el límite está en 88 centímetros, de ahí hacia abajo se considera con un riesgo bajo o sin riesgo de obesidad. Y a los pacientes masculinos, de 102 centímetros hacia abajo se considera factor de riesgo o nulo o bajo, ¿ya? Y de ese arriba se considera factor de riesgo aumentado. Después tenemos la longitud del brazo, que nos va a servir para las siguientes mediciones que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Y para esto, el paciente debe estar de pie erguido con su brazo izquierdo, o bueno, en realidad es el brazo menos dominante, pero generalmente el izquierdo, descubierto y formando un ángulo de 90 grados hacia frontal, como podemos ver acá. ¿Ya? Idealmente, que aquí se muestra con la mano hacia el lado, pero idealmente que la palma esté hacia arriba. ¿Ya? Se debe identificar la línea entre la saliente ósea del acromion y el olecranon en su zona lateral del brazo, ¿ya? Y entre estos se debe poner la cinta métrica en esta línea imaginaria, ¿ya? Y en el punto medio de esa línea nosotros vamos a marcar con una cruz vertical, como se muestra aquí o como se muestra acá, como un signo positivo, por así decirlo, ¿ya? Y este va a ser el punto medio en que nosotros vamos a encontrar de esta línea y nos va a servir para las siguientes mediciones que vamos a realizar. Una de esas mediciones es el pliegue cutáneo, ¿ya? Y el pliegue cutáneo es importante para calcular más adelante el porcentaje de masa que tienen nuestros pacientes, masa muscular, perdón. Y además nos indica la reserva subcutánea, perdón, de grasa que tienen nuestros pacientes. Y esto se basa principalmente en que la grasa subcutánea se distribuye de forma homogénea a través de todo el cuerpo. Ya nosotros no bajamos ni subimos de peso de forma local, sino que bajamos y subimos de peso de forma global. ¿Ya? Y el más utilizado es el pliegue cutáneo del tríceps, porque también obviamente está relacionado con la medición de la masa muscular dentro de ese mismo segmento. Hay otros pliegues cutáneos, como por ejemplo el subescapular, que también se puede medir, pero en realidad el más utilizado es el tríceps. Debemos identificar el punto medio que ya habíamos hablado anteriormente, y en ese punto medio nosotros vamos a aplicar el plicómetro, ¿ya? Que va a ser el que nos va a dar en milímetros, perdón, la medición del pliegue subcutáneo, ¿ya? Y aquí están los valores según edad y según sexo para el pliegue tricipital, ¿ya? Después tenemos el perímetro del brazo, ya que es la medida de la circunferencia del brazo. Y vamos a utilizar nuevamente el mismo punto medio que nosotros habíamos hablado anteriormente, y a través de ese va a ser que nosotros vamos a pasar en todo su ancho la cinta métrica a través del brazo, ¿ya? Y aquí tenemos los resultados como los percentiles 50, o lo más aceptado para la medición del perímetro del brazo, perímetro braquial, como sale aquí en centímetros, según edades y según sexo, ¿ya? Y como les decía adelante, hay estos parámetros que ya habíamos visto anteriormente, podemos incluirlos dentro de una fórmula y calcular la masa muscular de nuestro paciente, ¿ya? Y para eso nosotros utilizamos esta siguiente fórmula, que es el perímetro muscular del brazo en centímetros va a ser el perímetro del brazo o perímetro braquial en centímetros menos el pliegue tricipital, ¿ya? Y esa fórmula después nosotros la vamos a comparar con los porcentajes, o sea, perdón, con los valores más adecuados para la edad y el sexo del paciente, ¿ya? Y finalmente algunas recomendaciones generales con respecto a la antropometría. Lo primero y lo primordial es hablar con el paciente a través de cuando nosotros estamos haciendo mediciones. El paciente no es un objeto, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos explicarle qué es lo que le estamos haciendo y por qué se lo estamos haciendo, ¿ya? Y si se lo explicamos con anterioridad, ir diciéndole, don José, ahora le voy a tomar no sé, le vamos a medir el peso como habíamos hablado anteriormente, o le vamos a medir la talla como habíamos hablado anteriormente, etc.
¿ya? Pero considerar eso. No que el paciente les hable a ustedes, sino que ustedes hablarle, ¿ya? Porque igual el que ellos hablen también puede falsear algunas medidas, pero ustedes ir diciéndole, relatándole lo que van haciendo. Lo segundo es el profesionalismo. Ya nosotros somos o vamos a ser profesionales de la salud, por lo tanto necesitamos mantener un nivel de profesionalismo necesario, y eso incluye no hacer comentarios respecto al cuerpo de nuestro paciente, no hacer no poner caras ni hacer expresiones al momento de que nosotros nos encontremos, por ejemplo, con algún tatuaje o con algún piercing, con alguna cicatriz, con alguna cosa que no estemos acostumbrados. Por favor, mantenernos en los comentarios para nosotros. Ni siquiera comentarlo después. No, déjenselos para ustedes, ¿ya? Porque lo que pasa en la consulta, obviamente, queda en la consulta. Como tercer punto importante, idealmente que nosotros vayamos pidiéndole al paciente que se vaya rotando para hacer las mediciones. No nosotros ir rotando alrededor del paciente porque es un poco más incómodo, ¿ya? Y se va como perdiendo esa línea temporal porque vamos a estar como un poco acá, un poco allá, entonces es como más fácil que el paciente se vaya rotando. Y si el paciente se niega a cooperar o le da vergüenza, etcétera, obviamente todo en base al respeto, tenemos que tratar de medir la mayor cantidad de parámetros posibles, ¿ya? Y anotar en nuestra ficha clínica que no se evaluó por X razón, ¿ya? Y con respecto a los exámenes complementarios, aquí tenemos dos como variantes diferentes. Estos son para todos los pacientes, me refiero a independiente de su patrón alimentario, y son el hemograma más la VHS, importantísimo, importantísimo, con respecto a lo que tiene que ver con el estado nutricional, el perfil bioquímico, el perfil lipídico, la creatininemia, la insulinemia, TSH y T4 libre y la orina completa. Ya eso es como lo básico que nosotros deberíamos pedir en una evaluación nutricional, o que los pacientes nos lleven a nosotros, no sé, pues le podemos mandar la receta por fotos, por WhatsApp, si es que tenemos comunicación con ellos de forma informal, y pedirles a los pacientes que lleguen con esos exámenes para nosotros solamente revisarlo y poder como hacer el diagnóstico completo. ¿Ya? Y en pacientes, muy importante, pacientes con dietas basadas en plantas, como habíamos hablado la vez anterior, en el video anterior, hay ciertos riesgos que nosotros podemos, a los que nosotros nos exponemos si es que llevamos una alimentación basada en plantas de forma irresponsable, ¿ya? O de forma no controlada, ¿ya? Y por lo tanto, hay que, además de todos estos exámenes, de estos 7 exámenes que les mencionaba acá, también debemos pedir cinética de fierro, ácido fólico sérico, vitamina B12 y vitamina D como mínimo, ¿ya? De ahí a los requerimientos de exámenes que requieran nuestros pacientes, eso es de cada paciente, pero como base esto. Y algo sumamente importante que se me había olvidado comentar, que con respecto a la insulinemia, calcular el porcentaje de OMA, ¿ya? Que es un valor muy importante también para nosotros con respecto a la nutrición de nuestro paciente. Y ya como para ir cerrando la presentación, esta es la estructura de un diagnóstico nutricional integrado en un paciente adulto mayor, ¿ya? Primero, el grupo etario, el sexo del individuo, el estado nutricional global a través del IMC, el estado de los compartimientos, ya sea muscular o graso, y el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos presentan esta paciente, que es una mujer de 70 años, con peso tanto, talla, IMC, perímetro, perímetro muscular braquial, área muscular braquial, área grasa braquial, que son todos sinónimos de los que ya habíamos hablado. El diagnóstico nutricional integrado, nosotros deberíamos decir que es un adulto mayor de sexo femenino, con estado nutricional normal, reserva muscular normal, en base a su edad y a su sexo biológico, y exceso de masa grasa y alto riesgo cardiovascular, ya con respecto a lo que nos decía acá, por ejemplo, del perímetro de cintura, que está un poco elevado, y sus pliegues cutáneos, que también están, por ejemplo, en el percentil 95, ya que la idea está entre el percentil 50, ¿ya? Ahora, algunas conclusiones y reflexiones. La obesidad es una enfermedad, ¿ya? Y por lo tanto no va a tener una cura de un día para otro, ¿ya? Porque no se adquiere de un día para otro, ¿ya? Esto es un proceso que involucra muchas cosas, y como dice la segunda reflexión, es multifactorial, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento debe ser multidisciplinario,
ya con medidas en dieta, en ejercicio, en salud mental con respecto a lo que tiene que ver con manejo del estrés y con apoyo psicoemocional para todos los pacientes, porque muchas veces el origen de esta enfermedad es un origen psicológico. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros pacientes que no solamente comer un alimento, como conectado con la reflexión que viene ahora, no solamente un alimento nos va a engordar, sino que es una cadena de cómo nosotros llevamos nuestra vida en cuanto a la ingesta y la quema de calorías, ¿ya? Y finalmente, obviamente, entender que ninguna intervención por sí sola es suficiente si es que no es a largo plazo y si es que no es combinada con otras terapias como ya les había mencionado. Y en esto tener ojo con la teoría de sistemas, principalmente con nuestros pacientes tenemos que ver que están insertos en un sistema que son muchos sistemas en realidad. Primero el sistema de su casa, segundo el sistema de su barrio, el sistema de su ciudad, de su región, de su país y del mundo en general. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que obviamente entender que desde el primer sistema que es, bueno, en realidad el primer sistema somos nosotros mismos, pero de ahí en adelante nosotros tenemos que ir viendo cómo nuestro paciente se integra en ese sistema, cómo su familia le ayuda, cómo su familia se adapta quizás a estos cambios que el paciente va a ir teniendo, cómo nosotros a través de la salud nosotros podemos ir ayudándolo. Políticas públicas, políticas un poco más globales. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir considerándolas. ¿Ya? Con eso me refiero a la teoría de sistemas, de que para que un sistema cambie es necesario que cambien sus pequeñas partes, y para que esas pequeñas partes cambien es necesario que el sistema cambie. Entonces, como un poco de reflexión. Y aquí están las referencias bibliográficas, que no se ven todas quizás porque estoy yo ahí en la imagen, pero al igual que en el video anterior, voy a hacer un drive con todas estas referencias bibliográficas y obviamente con esta presentación para que ustedes puedan tener acceso a ella. Y eso es todo. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, cualquier cosa que necesiten, siempre que sea con respeto, ahí está mi mail y nos vemos en el siguiente video.